En primer término, ¿qué ha cambiado desde que Javier Milei es presidente desde el punto de vista productivo? Y si hay nuevas oportunidades de negocios para la producción local, con algún tipo de ventaja desde el punto de vista impositivo. Sabemos que se están realizando cambios. ¿Ha cambiado en algo todo este panorama? Te divido la pregunta en dos, para tomar la ganadería por un lado y la agricultura por otro. Hoy acá en Jesús María estamos con tema ganadero. Para la ganadería, en términos de políticas agropecuarias, lo principal que cambió es la eliminación de todo tipo de restricciones a las exportaciones y una visión en general más aperturista, lo cual le saca, por lo menos por estos años de gobierno, un gran yugo, que es el yugo del mercado interno, de tener que abastecer la mesa de los argentinos. Eso es una traba, ¿no? Claro, que siempre en realidad la cadena bovina cumple esa función, porque es la principal carne que se consume, es muy importante en el consumo cultural, etcétera. Es el principal cliente del mercado interno, el 70%, pero es la que siempre ha impulsado las malas políticas, las restricciones, las retenciones a la carne. Entonces, eso es lo principal que ha cambiado y que permite ver otro horizonte en el mediano y largo plazo para el productor, que tiene que tomar una decisión hoy de si produce un novillo de exportación, o se va a mercado interno, o que tiene que replantear su sistema productivo. Eso creo que es una de las principales cosas que ha cambiado. Si nos vamos a la agricultura, la verdad es que no ha cambiado mucho, porque las retenciones las seguimos teniendo. De hecho, vimos en un primer momento una mejora cambiaria, pero esa mejora cambiaria rápidamente se ha evaporado. Entonces, hoy de hecho tenemos una situación de relativo atraso cambiario, que los productores lo están viviendo en carne propia hoy, cuando tienen que pagar la cosecha o cuando tienen que pagar el flete. Desde esta zona, cargar un camión de maíz a puertos ya se debe estar llevando cerca del 30% de lo que está trasladando, ¿no? Entonces, ese atraso cambiario se ve fuertemente en esos componentes en pesos de la estructura de costos, los fletes, las labores en particular. Y en tercer aspecto, el cepo cambiario en mayor o menor medida sigue estando, por lo tanto seguimos teniendo maquinaria, insumos, fertilizantes más caros que la región. Entonces, la verdad es que la agricultura todavía no ha cambiado mucho. Veremos una vez que salgamos del cepo y haya unificación cambiaria, desaparezca el impuesto país, desaparezcan las distintas postergaciones de pago de las importaciones, que es en parte lo que está generando el encarecimiento de los insumos, y veremos ya de cara, creo que hacia fines del 25 o principios del 26, si hay algún tipo de alivio fiscal efectivo. Pero la verdad es que hoy ha sido más un cambio de expectativas que un cambio de realidad en la rentabilidad, y además hay una cuestión internacional de baja de precios. Pero esa es la realidad. Después, si lo miramos, si querés, ahí miramos, si querés, la producción solamente, sí, y la rentabilidad. Si miramos como sector en general, la buena expectativa, la mejor esperanza, el optimismo, en conjunto con la brecha que se ha cerrado de manera significativa, sí genera algunas oportunidades, algunos cambios más estructurales, como por ejemplo el precio de los inmuebles rurales. El precio de los inmuebles rurales vamos a ver que se va a empezar a mover. ¿Por qué se va a mover? Dos o tres razones. La primera, el optimismo. Las expectativas de entrada cambian la ecuación. Segunda razón, el cierre de la brecha. Los precios de los inmuebles siempre estuvieron a valor dólar blue, dólar MEP, mientras que la producción, principalmente los granos, estaban a dólar oficial. Ahora que están los dos casi cerca, pero están muy cerca, necesito mucho menos soja, mucho menos maíz, incluso con la baja de precios, de la que necesitaba antes para pagar una hectárea. O también con la fortaleza de precio que tiene el ternero, necesito menos kilos de ternero para pagar una hectárea de cría de la que necesitaba hace un año o en el promedio de los últimos 5 años. Entonces, eso va a ser algo que, por ejemplo, seguramente va a estar impulsando el precio de los inmuebles rurales. Así que, como siempre, el campo es muy heterogéneo. Tenemos distintas regiones, distintos tipos de productores, distintas actividades, distintos eslabones dentro de las actividades, entonces le pega de manera distinta a cada uno. Desde el punto de vista del ejercicio en agricultura, para lo que se viene, tal vez el espiroplasma era algo inesperado, que va a impactar económicamente, pero calculás vos que se van a buscar salidas más allá de la cuestión agronómica para que en lo económico esto no pase el año venidero y sea tal vez del impacto que ha tenido este año, ¿no? Bueno, ahí capaz que es para consultarle más a un agrónomo, la cuestión económica, el impacto por la cuestión clima, técnica, etcétera. Pero en lo económico. Yo creo que el productor en general va a tomar, sobre todo las áreas más afectadas, probablemente para la campaña que venga, veamos mayor proporción de área de
soja que de maíz, ¿no? Entonces eso creo que lo vamos a ver venir en la próxima campaña. Ante la duda, ante la dificultad de encontrar las variedades que mejor resistieron, si bien los climatólogos y los agrónomos pueden decir muchas cosas, creo que muchos productores, aquel que agronómicamente le permita el campo, va a decir, este año por las dudas hago soja en lugar de maíz. Eso creo que va a ser uno de los cambios que vamos a ver hacia la gruesa, si bien todavía falta mucho, esto es una especulación total, pero creo que es uno de los cambios que vamos a ver. Después, cambios económicos significativos no, porque el gobierno, si ya no dio la mano a torcer con los derechos de exportación al trigo, difícilmente los dé al maíz para generarle algún tipo de incentivo para que no caiga el área hacia adelante, así que eso lo veo difícil. Así que por ese lado no vería mayores cambios en relación a esto. Bien, para el final, vemos que dieron en algún momento una conversación interesante en la mesa ganadera para que se pudieran tratar de establecer algunas políticas vinculadas al tema de la exportación, a la producción local de carne. Por ahí algunas críticas estaban referidas a que se cortaba un poco la relación con China, que era una gran aspiradora de la carne argentina. ¿Esto puede llegar a significar para la ganadería un inconveniente en cuanto a lo que es la exportación de carne? Sí, en términos de las políticas agropecuarias, decíamos, muy positivo la eliminación de restricciones. Hay un signo de alerta o signo de prestarle atención, la relación con China, que si bien desde los dos lados se dice que no hay problema en relación por lo menos a lo comercial de la carne, vemos cómo se habilitan frigoríficos a un ritmo acelerado en Brasil y están frisadas todas las habilitaciones en Argentina, simplemente como un signo que uno mira para decir, che, ¿está todo bien o no está todo bien? Y China es el 80% del volumen. Tenemos hay un tema con las menudencias, la apertura de las menudencias, tanto para lo que es carne bovina como todo lo que son los subproductos, cabezas, patitas para el caso del cerdo, que son también es muy importante. Así que ahí la relación con China, el gobierno va a tener que ser pragmático nuevamente y poner un poco al lado su posición ideológica y su alineación internacional occidental capitalista con China, o no, pero claramente para la ganadería es algo a ir mirando. Y después, en general, para las políticas que, por ejemplo, se plantearon en la mesa de carnes con los lineamientos estratégicos, hay muy buena conversación con el gobierno. En general, hay mucha alineación en el sentido de hay que simplificar, hay que eliminar trabas, hay que eliminar burocracias, hay que levantar la vara en términos de estandarizar el estándar sanitario, unificar, perdón, el estándar sanitario o poner un estándar mínimo que permitan modificar, potenciar, modernizar, era la palabra que estaba buscando, la cadena. Entonces, en ese sentido, creo que la visión es bastante común y hay un ámbito de apertura que se puede discutir.